Imagina que estás caminando por un camino. Cada paso representa una decisión, una elección que has hecho a lo largo de tu vida. A medida que avanzas, te das cuenta de que hay algunos obstáculos que están bloqueando tu camino. Estos obstáculos son hábitos tóxicos que sin que te des cuenta se han acumulado y ahora pesan en tu viaje. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esos hábitos que, muchas veces, nos sabotean sin que lo notemos. Son pequeñas cosas que hacemos diariamente, pero que, con el tiempo, pueden convertirse en grandes barreras. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo que parece no tener fin? ¿O quizás has notado que ciertos comportamientos te están alejando de tus objetivos? En esta jornada de autoconocimiento exploraremos 14 hábitos tóxicos que debes dejar atrás en silencio. Abordaremos el impacto que tienen en tu vida y cómo eliminarlos puede abrir puertas a un futuro más ligero y lleno de posibilidades. Juntos desvelaremos estos obstáculos y aprenderemos a superarlos, permitiéndote avanzar con más confianza y claridad. Prepárate para transformar tu vida. Primera cosa, el miedo al envejecimiento. Imagínate que un día, al mirarte al espejo, ves una pequeña arruga en tu frente. Esa sensación extraña de miedo comienza a instalarse. ¿Qué significa eso? Significa que estás viejo. A menudo, la sociedad nos hace pensar que el envejecimiento es algo negativo, como si fuera una especie de monstruo que viene a robarnos nuestra juventud y vitalidad. Pero aquí es donde el estoicismo entra en juego. En la filosofía estoica aprendemos que el envejecimiento es una parte natural de la vida. Todos, desde tu abuelo hasta la estrella de rock que admiras, pasan por ello. Y aunque la cultura nos diga que debemos temerle, los estoicos nos enseñan a aceptarlo con gracia. En lugar de ver la arruga como un signo de debilidad, podríamos verla como un mapa de todas las experiencias vividas, como las marcas de un guerrero en la batalla de la vida. Imagínate que cada cana en tu cabello representa un momento de aprendizaje. ¿Recuerdas esa vez que aprendiste a montar en bicicleta? Caíste un par de veces, pero te levantaste, te sacudiste el polvo y seguiste pedaleando. Esa es la esencia del estoicismo, aprender a levantarte después de las caídas. El envejecimiento no es el fin, sino el comienzo de nuevas aventuras. Cada año que pasa, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. En lugar de dejar que el miedo al envejecimiento nos paralice, ¿qué tal si lo convertimos en una motivación? ¿Por qué no aprovechar esos años para hacer algo increíble? La vida está llena de oportunidades y cada día que pasa es una nueva chance para perseguir tus sueños. Piensa en la sabiduría que adquieres con el tiempo. Eso es lo que realmente importa. La próxima vez que sientas ese miedo al mirar al espejo, recuerda que ese reflejo es solo un recordatorio de que has vivido, amado y aprendido. No permitas que la presión de la sociedad te diga que debes tener miedo. Acepta el envejecimiento como parte de tu viaje y sigue adelante. Después de todo, como diría un estoico, no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Así que sonríe ante esa arruga y sigue adelante, porque la verdadera juventud se lleva en el corazón y la mente, no en la apariencia. Segunda cosa, apego a las posesiones materiales. Imagina que tienes un juguete nuevo que te encanta. Desde el momento en que lo abres, sientes esa emoción burbujeante. Es brillante, tiene colores vibrantes y hace ruidos divertidos. Pero, ¿qué pasaría si un día accidentalmente lo rompes? Esa sensación de tristeza puede ser abrumadora. El estoicismo nos dice que ese apego a las cosas materiales es algo normal, pero también nos enseña a no dejarnos llevar por ese apego. Piensa en esto. Si tu felicidad depende de un juguete o de algo que posees, te estarás poniendo en una montaña rusa emocional.
Un día estás en la cima, feliz y emocionado, y al siguiente estás triste porque algo se ha roto o se ha perdido. Es como si estuvieras montando un tren que nunca se detiene, y eso puede ser agotador. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que las cosas materiales son solo eso, cosas. Lo que realmente importa es cómo nos sentimos y cómo reaccionamos ante lo que sucede. En lugar de aferrarte a tus juguetes, piensa en todos los momentos divertidos que has tenido con ellos. Esos momentos son los que realmente importan, no el objeto en sí. Si un juguete se rompe, no te sientas mal. En lugar de eso, celebra las aventuras que tuviste con él. Imagina que tu amigo tiene un juguete que tú quieres. Puede que te sientas celoso, deseando tenerlo, pero eso solo te hace sentir incómodo. En lugar de compararte con los demás, los estoicos dirían que es mejor concentrarte en lo que ya tienes y en cómo puedes disfrutarlo al máximo. Aprecia cada juguete, cada momento, cada experiencia, y entenderás que lo más importante no es poseer cosas, sino crear recuerdos. Al final, lo que realmente cuenta en la vida no son los objetos materiales, sino las experiencias y las conexiones que creamos con los demás. Así que, la próxima vez que sientas que algo material es demasiado importante, recuerda que los juguetes vienen y van, pero las risas y los momentos compartidos son lo que realmente perdura. Abraza la libertad de no depender de las cosas y verás que hay un mundo entero de aventuras y felicidad esperando por ti. Tercera cosa, preocupación excesiva por la opinión de los demás. Imagina que estás en el colegio y de repente te das cuenta de que todos están mirando lo que haces. Puede que te preocupes si te miran raro o si están hablando mal de ti. ¿Te suena familiar? Eso es lo que llamamos preocupación excesiva por la opinión de los demás. Y es una trampa en la que muchos caemos, incluso sin darnos cuenta. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, nos dirían que al final del día, lo único que realmente importa es cómo te sientes contigo mismo y si actúas de acuerdo con tus valores. Cuando pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que otros piensan, nos olvidamos de lo que realmente queremos ser y de las cosas que nos hacen felices. Es como si llevaras una mochila pesada llena de piedras, pero las piedras son las opiniones de los demás. ¿Y sabes qué? Esa mochila puede ser increíblemente pesada y agotadora. Entonces, ¿cómo puedes liberarte de esta carga? Primero, es importante recordar que no puedes controlar lo que otros piensan. La gente tiene sus propias vidas, problemas y opiniones que no tienen nada que ver contigo. Así que, en lugar de enfocarte en cómo te ven, ¿por qué no te concentras en ser la mejor versión de ti mismo? Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque me gusta a mí o porque quiero que otros lo aprueben? Un truco estoico es imaginar que te alejas de esa preocupación. Visualiza que estás en un escenario y las personas son simplemente espectadores. ¿Realmente te importa lo que piensen? No. Estás allí para disfrutar, para aprender y para ser tú mismo. Recuerda que cada vez que alguien te critica o te juzga, eso dice más de ellos que de ti. Así que, si alguien dice algo negativo, piensa, esa es solo su opinión y no define quién soy. Además, comparte con tus amigos y seres queridos lo que realmente te importa. Cuando te rodeas de personas que valoran lo que eres, en lugar de lo que haces, te sientes más libre y seguro. Y así, te quitas el peso de esa mochila y puedes disfrutar de la vida con una sonrisa en el rostro, sin importar lo que digan los demás. Al final, el único juicio que realmente importa es el tuyo. Así que adelante. Vive a tu manera. Cuarta cosa, culpa por decisiones pasadas. Imagina que un día tomaste una decisión que no salió como esperabas. Tal vez elegiste un camino en el parque y te diste cuenta de que te habías perdido.
Al principio te sientes mal por no haber prestado más atención. Esa culpa puede ser como un pesado saco de piedras que llevas en la espalda. Pero, ¿qué dirían los estoicos sobre esto? Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la culpa no sirve de nada. No podemos cambiar el pasado, así que quedarnos atrapados en esos sentimientos de remordimiento es como estar en una prisión que nosotros mismos hemos construido. Imagina que la culpa es como un fantasma que sigue rondando. En lugar de dejar que te asuste, ¿por qué no lo enfrentas y lo conviertes en un maestro? Cada vez que sientes esa carga de culpa, piensa en lo que aprendiste de esa decisión. Tal vez elegiste no estudiar para un examen y obtuviste una mala nota. En lugar de lamentarte, ¿por qué no lo ves como una oportunidad para mejorar? Ahora sabes que necesitas estudiar más la próxima vez. La culpa puede ser un excelente maestro si decidimos escucharla en lugar de dejar que nos hunda. Imagina que estás construyendo un castillo de arena. A veces, la ola viene y arrasa con todo. En lugar de llorar por lo que se perdió, puedes levantarte y construir uno nuevo, incluso más grande y mejor. Así es la vida. Siempre habrá momentos difíciles, decisiones que no salieron bien, pero cada uno de esos momentos es una lección disfrazada. Entonces, la próxima vez que sientas culpa, recuerda que es solo una parte del juego. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Aprende, crece y avanza. Al final del día, lo que realmente importa no son los errores que cometemos, sino cómo nos levantamos y seguimos adelante. La vida está llena de oportunidades para mejorar y hacer las cosas de manera diferente. Así que deja atrás ese saco de piedras y vuela libre como un pájaro. Quinta cosa, expectativas irrealistas en las relaciones. Hablemos de un tema que a veces nos puede dar dolores de cabeza: las expectativas irrealistas en las relaciones. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Imagina que tienes un amigo y piensas que siempre va a estar disponible para ti, que nunca se va a enojar o que siempre dirá lo que tú quieres escuchar. Pero, sorpresa, las personas son complicadas y no siempre pueden cumplir con nuestras expectativas. Desde la perspectiva estoica, entender que las personas no son perfectas y que cada uno tiene sus propios problemas nos ayuda a tener una mejor relación con ellos. La filosofía estoica nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar. Si tu amigo no puede salir contigo un día, o si no te dice lo que quieres oír, eso no significa que no le importes. Simplemente es humano. Además, tener expectativas irrealistas puede llevarte a la decepción. Es como comprar un juguete nuevo y, al abrir la caja, darte cuenta de que no hace lo que prometía. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que esperamos de los demás, perdemos de vista lo que realmente importa: el momento presente y la conexión genuina. Es mucho mejor disfrutar de lo que las personas nos ofrecen sin cargar con una lista de lo que deberían hacer. Un consejo práctico que los estoicos solían compartir es visualizar lo peor que podría pasar. ¿Y si tu amigo no puede ayudarte hoy? ¿Te quedas sin amigos? Para nada. Hay un montón de cosas que puedes hacer para pasar el tiempo, o incluso otros amigos a los que puedes llamar. Esto no solo te prepara mentalmente, sino que también te ayuda a ser más flexible en tus relaciones. Además, piensa en lo que realmente valoras en una amistad. Es la lealtad, la diversión, la comprensión. Al centrarte en esos valores, podrás disfrutar de tus relaciones tal como son, en lugar de frustrarte por lo que crees que deberían ser. Al final del día, todos somos un poco torpes, y eso es parte de lo que nos hace humanos. Así que, ¿por qué no disfrutar de la compañía imperfecta de los demás?
Recuerda que, como diría un estoico, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo eliges reaccionar ante ello. Al dejar de lado esas expectativas, te abrirás a relaciones más auténticas y satisfactorias. Sexta cosa: autocrítica destructiva. Hablemos de un tema que todos hemos enfrentado en algún momento: la autocrítica destructiva. Imagina que cometiste un error en un examen o que algo no salió como esperabas. ¿Qué es lo primero que haces? A veces, la voz en tu cabeza empieza a decirte cosas como: eres un fracaso o nunca lo haré bien. Alto ahí. Esa autocrítica puede ser más dañina de lo que crees. Los estoicos tenían una forma diferente de ver las cosas. En lugar de dejarse llevar por esos pensamientos negativos, nos animaban a mirar la situación desde una perspectiva más objetiva. La autocrítica destructiva es como usar una lupa que solo ve lo malo, y a veces ni siquiera vemos el panorama completo. En lugar de enfocarnos en los errores, deberíamos pensar en lo que aprendimos de ellos. Después de todo, cada error es una oportunidad para crecer. Un truco que los estoicos recomendaban era preguntarse: ¿esto realmente importa? Si la respuesta es no, ¿por qué seguir dándole vueltas? Es como preocuparse por un pequeño rasguño en tu bicicleta cuando lo que realmente importa es que puedes seguir montando y disfrutando. En vez de castigarte, ¿por qué no te felicitas por haberlo intentado? Cada paso, incluso los tropezones, son parte del camino. Además, es importante recordar que todos cometen errores. Nadie es perfecto, y eso está bien. Tal vez veas a tus amigos o compañeros de clase y pienses que ellos siempre tienen todo bajo control. Pero la realidad es que ellos también luchan con sus propias inseguridades. La autocrítica destructiva te aleja de la alegría de ser tú mismo y te hace sentir solo. Otra forma de combatir esa voz negativa es practicar la autocompasión. En lugar de hablarte de forma dura, trata de hablarte como lo harías con un amigo. Si tu amigo se sintiera mal, lo animarías, ¿verdad? Haz lo mismo contigo mismo. Reconocer que todos somos humanos y que la vida está llena de altibajos nos ayuda a ser más amables con nosotros mismos. Recuerda que lo que importa no es caer, sino cómo te levantas. La autocrítica destructiva no te define. Cada vez que te des la oportunidad de aprender de tus errores, te haces más fuerte y sabio. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en esa espiral negativa, respira hondo. Recuerda a los estoicos y elige ver la situación desde un lugar de comprensión y amor propio. Eres más valioso de lo que crees. Séptima cosa: estrés relacionado con el trabajo. Imagina que te despiertas un lunes por la mañana y sientes un nudo en el estómago solo de pensar en el trabajo. Esa sensación de estrés puede ser como un dragón gigante que te persigue por todo el día, ¿verdad? Pero aquí es donde la filosofía estoica puede convertirse en tu mejor amiga. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que el estrés muchas veces proviene de las cosas que no podemos controlar. Piensa en eso. Tal vez tu jefe tiene altas expectativas, o tal vez hay un proyecto urgente que parece un monstruo de 7 cabezas. En lugar de dejar que ese dragón te aterrice, los estoicos sugieren que lo enfrentes con calma y claridad. Imagínate que estás en un juego de video donde hay un jefe final que parece imposible de vencer. En lugar de entrar en pánico, respira hondo y piensa en tu estrategia. ¿Qué puedes hacer para vencerlo? La vida laboral es igual. Si sientes que el trabajo te abruma, es momento de hacer un alto. Haz una lista de las cosas que realmente puedes controlar: tu actitud, tu esfuerzo y cómo manejas tu tiempo. Digamos que tienes un montón de tareas. En lugar de mirar la lista completa y sentirte abrumado, el enfoque estoico te diría
que te concentres en una sola cosa a la vez, como si estuvieras construyendo un castillo de Lego. Solo puedes poner una pieza a la vez. Así que comienza por lo más pequeño. Cada paso cuenta, y antes de que te des cuenta, habrás construido algo grandioso. Y si el estrés sigue acechándote, recuerda que no estás solo. Todos enfrentamos dragones de estrés en algún momento. La clave es no dejar que te controlen. Los estoicos creían que es importante mantener la perspectiva. Pregúntate, ¿esto realmente importa tanto? A veces, lo que parece un gran problema en el momento es solo un pequeño bache en el camino. Así que, la próxima vez que sientas que el estrés te está persiguiendo, detente un momento. Respira profundo y recuerda, eres más fuerte que ese dragón. Conéctate con lo que puedes controlar, un paso a la vez, y verás que puedes enfrentar cualquier reto. La vida es un juego y tú eres el jugador principal. Octava cosa, la negación de las emociones. ¿Alguna vez has sentido que deberías estar feliz, pero en realidad te sientes triste o enojado? A veces por miedo a ser juzgados, o porque creemos que las emociones son un signo de debilidad, intentamos ocultarlas como si fueran un secreto. Pero aquí va un dato interesante. Los estoicos nos dirían que eso no es la mejor manera de manejar las cosas. Imagina que tus emociones son como una tormenta. Si tratas de ignorar la tormenta, es probable que empeore. Pero si decides mirar por la ventana, ver qué tipo de tormenta es y prepararte para ella, te sentirás más seguro. Los estoicos creían que entender y aceptar nuestras emociones es fundamental para poder vivir de manera más plena. No se trata de dejar que las emociones nos controlen, sino de reconocerlas y aprender de ellas. Negar lo que sientes puede hacer que te sientas más abrumado. Es como poner una tapa sobre una olla a presión. Llega un momento en que esa tapa no puede aguantar más y ¡boom!, todo explota. Cuando reprimimos nuestras emociones, pueden manifestarse de formas inesperadas, ya sea a través de enojo, tristeza o incluso ansiedad. Es mucho más saludable permitirte sentir. Si estás triste, llora. Si estás feliz, ríe a carcajadas. Cada emoción tiene su lugar y es parte de lo que nos hace humanos. Una buena práctica que los estoicos recomendaban es hacer una pausa y preguntarte, ¿por qué me siento así? Tal vez te sientas frustrado porque no te salió algo como querías. Preguntarte esto te ayudará a entender el origen de tus emociones y a manejarlas mejor. La clave está en encontrar un equilibrio. No se trata de actuar según nuestras emociones todo el tiempo, sino de ser conscientes de ellas y darles un lugar en nuestra vida. Al final, las emociones no son tus enemigas. Son como compañeros de viaje que te cuentan lo que pasa dentro de ti. Aprender a vivir con ellas, en lugar de negarlas, te dará una mayor claridad y paz mental. Así que la próxima vez que sientas algo, ya sea bueno o malo, date permiso para sentirlo. Recuerda, como dirían los estoicos, que está bien ser humano y tener emociones. Al aceptarlas, te vuelves más fuerte y más sabio. Sigue sintiendo y aprendiendo. Novena cosa, apresurarse a juzgar situaciones. Imagina que estás en el recreo y ves a dos amigos discutiendo. La primera reacción que podrías tener es pensar que uno de ellos está siendo muy grosero o que el otro es demasiado sensible. Pero espera un momento. Antes de apresurarte a juzgar, ¿alguna vez te has puesto en sus zapatos? Eso es lo que los estoicos nos invitan a hacer. Pausar y observar antes de emitir juicios. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que apresurarse a juzgar puede llevarnos a errores. Es como cuando miras una película y decides que no te gusta solo porque viste un par de escenas. ¿Y si al final resulta ser una gran historia? La vida es un poco así.
Muchas veces solo vemos una pequeña parte de lo que sucede y nos formamos opiniones sin entender todo el contexto. Piensa en esto. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que no entiendes, si de inmediato decides que es aburrido, te estás perdiendo la oportunidad de aprender algo nuevo. En lugar de juzgar, podrías hacer preguntas y descubrir por qué el tema es interesante. La curiosidad es una gran herramienta, y los estoicos creían que siempre deberíamos buscar entender antes de juzgar. Ahora, regresemos a esa pelea entre amigos. Tal vez uno de ellos está teniendo un mal día y eso le hace reaccionar de forma exagerada. Si te apresuras a juzgar, podrías perder la oportunidad de ayudar y ser un buen amigo. Si te tomas un momento para preguntar y escuchar, tal vez descubras que lo que realmente necesitan es alguien que los escuche y no un crítico. Recuerda también que todos estamos en nuestro propio viaje. Cada persona tiene sus batallas y problemas, aunque no siempre se vean a simple vista. Así que, la próxima vez que sientas ganas de juzgar, respira hondo y pregúntate, ¿sé toda la historia? Dale un momento a la situación y tal vez verás que hay mucho más de lo que parece. Al final del día, ser comprensivo en lugar de apresurarte a juzgar no solo te hace más sabio, sino que también hace del mundo un lugar mejor. Y quién sabe, tal vez un día tú también necesites que alguien te escuche y no te juzgue. Así que, a practicar la paciencia y la comprensión. 10ª cosa. Búsqueda incesante de reconocimiento. Imagina que estás en una competencia de talentos en la escuela. Todos tus amigos están aplaudiendo y disfrutando del espectáculo, pero cuando es tu turno, sientes mariposas en el estómago. Al final de tu actuación, esperas escuchar aplausos y gritos de ánimo. Pero, ¿y si no suena tanto? Esa sensación de querer reconocimiento puede ser como un fuego que arde dentro de ti, pero realmente necesitas que todos te aplaudan para sentirte bien contigo mismo. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la búsqueda de reconocimiento puede hacernos perder el rumbo. Es como si cada vez que haces algo bien necesitas un premio o una medalla para sentir que vales la pena. Pero aquí hay un secreto. El verdadero valor no viene de los aplausos de los demás, sino de cómo te sientes contigo mismo. Piénsalo de esta manera. Imagina que pintas un cuadro. Si solo te importa lo que piensan los demás, podrías dejar de disfrutar el proceso creativo. En cambio, si pintas porque te gusta, porque te hace feliz, eso es lo que realmente importa. La búsqueda de reconocimiento puede ser una trampa. Si siempre esperas la aprobación de los demás, podrías perderte en el camino. Ahora piensa en los grandes inventores o artistas que conocemos. Muchos de ellos no fueron reconocidos en su tiempo. ¿Te imaginas? Vincent Van Gogh, por ejemplo, pintó obras maestras y solo vendió un par de cuadros en vida. Sin embargo, siguió pintando porque amaba lo que hacía. Esa es la clave. Hacer lo que amas sin esperar nada a cambio. Cuando sientas que necesitas la aprobación de los demás, pregúntate, ¿estoy haciendo esto para mí o para ellos? Es normal querer ser reconocido, pero también es esencial recordar que el verdadero reconocimiento viene de dentro. Si te sientes orgulloso de lo que haces, ya has ganado. Así que, en lugar de buscar que otros te den palmaditas en la espalda, celebra tus propios logros. Si lograste algo, date un momento para aplaudirte a ti mismo. La vida es un viaje, y lo más importante es que disfrutes del camino, sin importar si alguien más lo nota. Recuerda, tú eres tu mejor crítico y tu mayor fan. 11ª cosa. Miedo a perder comodidad. Imagínate que tienes tu lugar favorito en el sofá, tu comida preferida y tu serie de televisión. Todo se siente tan bien, tan familiar. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te empuja a salir de esa burbuja de comodidad?
Ahí es cuando muchos de nosotros comenzamos a sentir miedo. Los estoicos nos dirían que la comodidad puede ser como un cálido abrazo, pero que a veces ese abrazo se convierte en una trampa. A menudo, el miedo a perder nuestra zona de confort nos impide crecer. Es como estar en una piscina. Al principio, el agua fría puede asustarte, pero una vez que te lanzas, te das cuenta de que es refrescante y divertido. Salir de la comodidad puede abrirte a nuevas experiencias, amistades y aprendizajes. Imagínate que decides probar un deporte nuevo o hacer una presentación en clase. Al principio puede dar miedo porque no estás acostumbrado, pero eso es parte del crecimiento. Cuando te enfrentas a esos miedos, en lugar de dejar que te paralicen, puedes descubrir habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Además, la filosofía estoica nos enseña que muchas de las cosas que tememos son en realidad cosas que no podemos controlar. ¿Qué tal si un día te mudas a otro lugar o cambias de escuela? El miedo puede hacerte sentir que vas a perder todo lo que conoces, pero lo que realmente importa es cómo eliges ver esos cambios. En vez de verlos como pérdidas, podrías verlos como oportunidades para aprender y conocer cosas nuevas. Un consejo práctico de los estoicos es enfrentar esos miedos pequeños a diario. Si temes hablar en público, comienza hablando con un amigo sobre algo que te gusta. Al dar esos pequeños pasos, te sentirás más preparado para enfrentar retos más grandes. Es como construir un músculo. Cuanto más practicas, más fuerte te vuelves. Y recuerda, la vida está llena de cambios, y lo que parece incómodo hoy puede ser lo mejor que te haya pasado mañana. Así que, la próxima vez que sientas miedo de salir de tu zona de confort, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Con esa mentalidad podrás convertir el miedo en una aventura emocionante. No dejes que el miedo a perder tu comodidad te detenga. 12ª cosa, la necesidad de mantener apariencias. Imagina que estás en una fiesta de cumpleaños y todos están riendo y pasándola genial. Te miras al espejo y piensas que deberías lucir perfecto, sonriendo incluso si no te sientes así por dentro. A veces, esa necesidad de mantener apariencias es como llevar una máscara que no te deja ser tú mismo. ¿Te suena familiar? Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que hacer un esfuerzo constante para mantener esas apariencias puede ser una carga pesada. Es como si estuvieras tratando de construir un castillo de arena, solo que en lugar de arena, usas lo que piensan los demás. ¿Y qué pasa cuando una ola viene y arrasa con tu castillo? Te quedas con la frustración de haber invertido tanto tiempo en algo que no era real. Piénsalo así. Cuando te esfuerzas por lucir de cierta manera o comportarte como se espera que lo hagas, te olvidas de lo más importante, ser tú mismo. ¿Cuántas veces has sentido que debes hacer algo solo para encajar? Tal vez te encuentres en un grupo de amigos que habla de un tema que no te interesa, pero te sientes presionado a participar porque no quieres ser el raro del grupo. Eso puede ser agotador, ¿verdad? Los estoicos creen que es fundamental ser auténtico. No tienes que ser perfecto para ser valioso. Al igual que un árbol que crece en una dirección única, tú también deberías abrazar tus propias peculiaridades. Si te gusta bailar como un loco en una fiesta, hazlo. Si prefieres quedarte en casa leyendo un libro, también está bien. Lo importante es que te sientas cómodo siendo tú mismo. Recuerda que todos tienen sus propios miedos y preocupaciones. Lo que piensan los demás no define tu valor. Así que, en lugar de preocuparte por cómo te ven, pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mí mismo? Cuando aprendas a ser auténtico, te darás cuenta de que las personas que realmente te quieren lo harán sin importar las apariencias. Así que la próxima vez que sientas la presión de mantener una imagen, respira hondo y piensa en lo que realmente te hace feliz.
La vida es demasiado corta para pasarla detrás de una máscara. Atrévete a mostrar tu verdadero yo y verás cómo todo se siente más ligero. Al final del día, lo que importa es cómo te sientes contigo mismo, no lo que piensen los demás. Así que quítate esa máscara y deja que brille tu verdadera esencia. 13ª cosa, insatisfacción con el presente. A veces miramos alrededor y sentimos que no estamos donde queremos estar, o que lo que tenemos no es suficiente. Puede ser que veas a tus amigos con cosas nuevas, o que pienses que deberías estar haciendo algo más emocionante, pero ¿sabías que esto puede robarte la alegría de lo que ya tienes? Los estoicos nos enseñan que la clave está en aprender a apreciar el momento presente. Imagina que estás en un parque disfrutando de un día soleado, pero en lugar de disfrutarlo, te pones a pensar en lo que no tienes o en lo que te falta. Eso es como tener un pastel delicioso frente a ti y no comerlo porque estás preocupado por lo que no está en la mesa. Una de las enseñanzas estoicas más poderosas es que la felicidad no viene de tener más cosas, sino de ser agradecido por lo que ya tienes. Si te detienes a mirar a tu alrededor, seguro encontrarás cosas que te hacen feliz. Un buen amigo, tu mascota que te hace reír, o incluso el simple hecho de tener un día libre. Cuando te enfocas en lo positivo, es más fácil disfrutar del presente y sentirte satisfecho. También es importante recordar que todos enfrentamos dificultades. A veces puede parecer que los demás tienen la vida perfecta, pero eso rara vez es cierto. Cada persona tiene sus propias luchas y problemas. En lugar de compararte con los demás, trata de centrarte en tu propio camino. Cada paso que das es parte de tu historia única. Un truco que los estoicos usaban era practicar la gratitud. Al final del día, tómate un momento para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo pequeño, como haber disfrutado de tu comida favorita, o algo grande, como haber pasado tiempo con alguien que amas. Al hacerlo, entrenas tu mente para enfocarse en lo bueno y dejar de lado la insatisfacción. Así que, la próxima vez que te sientas insatisfecho con el presente, recuerda que la felicidad está en tus manos. Aprende a mirar a tu alrededor, a valorar lo que tienes y a disfrutar cada momento. La vida es un viaje lleno de altibajos y cada experiencia cuenta. Aprecia lo que eres y lo que tienes ahora, porque eso es lo que realmente importa. No dejes que la insatisfacción te quite la alegría de vivir. 14ª cosa, la falta de gratitud. Imagina que acabas de recibir un regalo increíble, tu videojuego favorito, ese que habías estado esperando durante meses. Te sientes súper emocionado, pero al poco tiempo comienzas a pensar en lo que no tienes, como la consola más nueva que salió al mercado. De repente, ese regalo ya no parece tan especial. Es fácil caer en esta trampa, ¿verdad? Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que la falta de gratitud puede hacernos perder de vista las cosas maravillosas que ya tenemos. Es como si tuvieras un hermoso jardín lleno de flores, pero solo te fijaras en las malas hierbas. En lugar de apreciar lo que está floreciendo a tu alrededor, te concentras en lo que no tienes. Eso no tiene sentido. Pensemos en la historia de un niño que siempre deseaba tener un perro. Cuando finalmente logró convencer a sus padres, se emocionó muchísimo y pasaron horas jugando juntos. Pero después de un tiempo, comenzó a notar que otros niños tenían razas más grandes o más populares. En lugar de disfrutar de su nuevo amigo peludo, empezó a sentirse insatisfecho. ¿Te suena familiar? Los estoicos nos dirían que debemos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, es importante cultivar la gratitud. ¿Qué pasaría si cada mañana, al despertar, tomáramos un momento para agradecer?
Puede ser algo tan simple como el sol que brilla, el desayuno que tienes en la mesa o el abrazo de un amigo. Estas pequeñas cosas tienen un gran poder. Imagina que al final del día haces una lista de 3 cosas por las que estás agradecido. No solo los grandes momentos, sino también esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto. Podrías escribir sobre la risa compartida con un amigo, el sabor de tu helado favorito o incluso el momento en que alguien te sonrió. Al hacer esto, comenzamos a entrenar nuestra mente para ver lo bueno que nos rodea. Así que, en lugar de mirar siempre hacia afuera, buscando lo que no tienes, mírate hacia adentro y aprecia lo que sí. La gratitud transforma nuestra manera de ver el mundo. Cuando somos agradecidos, nos volvemos más felices y más conscientes de lo que nos rodea. Así que, la próxima vez que sientas que no tienes suficiente, detente un momento, respira y agradece. Al hacerlo, verás que la vida se vuelve más rica y hermosa, llena de pequeñas joyas que a menudo olvidamos. La gratitud puede cambiarlo todo. Así que, ya lo sabes, dejar atrás esos hábitos tóxicos puede ser el primer paso hacia una vida más plena y feliz. Recuerda que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Tú tienes el poder de transformar tu vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y dejar tu comentario abajo. Cuéntame, ¿cuál de estos hábitos te resuena más y qué cambios estás dispuesto a hacer? Me encantaría saberlo. Y no te vayas todavía, porque te dejo 2 videos que seguro te van a interesar. Haz clic en los videos y sigamos creciendo juntos.